Muy buenas tardes a todos, todas y todas. Muchas gracias por la invitación para la presentación de esta charla en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Esta charla espero que sea de su agrado. Vamos a empezar igualmente a platicar un poquito de cómo se normaliza la violencia en las relaciones de pareja, en particular en el grupo de adolescentes, que tiene ciertas características importantes desde el punto de vista evolutivo a nivel cerebral. La violencia en las parejas jóvenes, ¿por qué ocurre? Hay varias hipótesis relacionadas en las situaciones biológicas, psicológicas y sociales. Es un problema importante de salud pública porque no solamente afecta a la persona que ejerce esta violencia, ya que igualmente habla de su salud mental, pero también igualmente impacta a la persona a la cual se agrede. También igualmente interfiere en esta salud mental. Y no se diga a las personas que de alguna manera, de manera indirecta, también intervienen, escuchando, viendo este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Hay muchas investigaciones relacionadas justamente con la violencia y en el aspecto del impacto importante en el término de salud emocional en particular. Hay muchas definiciones en relación a esto, ¿no? Eh, ¿Y qué tipos de violencia se pueden ejercer? Hay muchas conductas que implican agresiones, tanto físicas, psicológicas o sexuales, pero también en términos económicos existe este tipo de violencia, ¿no? Hay la violencia también hoy en día que se ha incrementado, que es la violencia a través del ciberespacio o los cibernéticos, que de alguna manera igualmente impactan de manera negativa al grupo de adolescentes, y ya no se diga en etapas más tempranas en la vida, ¿no? El famoso bullying que se ejerce en la primaria, y que esto va a ser un marcador importante en los resultados que vamos a obtener en el paso del tiempo, ¿no? Hay varias teorías en la cual el grupo de adolescentes que de alguna manera vivieron violencia en sus hogares son situaciones de repetición porque se normaliza justamente ese tipo de violencia. Y hay una explicación biológica en ese sentido, ¿no? Hemos aprendido a normalizar la violencia, sobre todo a partir de los últimos 20 años a la fecha, ¿no? Hay prototipos de enseñanza-aprendizaje que seguramente recordarán sus padres, donde igualmente se comentaba, ¿no? Que la letra con sangre entra, y era la situación violencia que se ejercía a nivel de los procesos educativos formales. Pero igualmente a nivel informal, ¿cuántos padres igualmente no educaban a los hijos a través de golpes, ¿no? De chanclazos en particular, ¿no? La característica de la mujer con la famosa chancla, ¿no? Y que les decía igualmente, me duele más que a ti, me duele más a mí que a ti el hecho de poderte agredirte, ¿no? Eso era una parte de una justificación, porque realmente yo quisiera ver igualmente qué madre le dolía el chanclazo, ¿no? Cuando se lo daba justamente al hijo o a la hija. Esa parte de enseñanza que se tiene tanto en el nivel escolarizado como en el nivel de educación no formal, generan estos impactos en etapas críticas. En particular, se menciona que la etapa crítica es de los 7 a los 14 años. Vamos aprendiendo situaciones de conducta que son repeticiones que se dan en esta etapa de vida, y donde igualmente, si en esa etapa de vida se ven mentiras, ¿qué es lo que se va a esperar justamente en un adulto? Pues que sea mentiroso, ¿no? Cuando hay abandono, pues va a ser un excelente abandonador. Y si se ve violencia, va a ser un excelente violentador. No se identifican los niveles de violencia porque no se observan, no se ven claramente, ¿no? Es una manera normal para vivir, y desde ahí empieza el proceso de normalización en el sentido de violencia, ¿no? ¿Dónde está la violencia? En el aspecto biológico, en nuestro cerebro tenemos algunos elementos importantes, como serían esto que aquí vemos, conocido con el nombre de amígdalas. En particular, son de las pocas cosas que el varón llega a tener más grande a nivel cerebral, en particular la amígdala izquierda, y es donde está sentada justamente la violencia, entre otras funciones importantes que llega a tener esta estructura cerebral. ¿Quién pone freno a estas situaciones de violencia? Habitualmente es la corteza prefrontal, la parte más evolutiva de nuestro cerebro, que nos pone justamente freno y nos da un sentido de lógica y raciocinio. ¿Qué pasa en esta etapa de los 7 a los 14 años? Este proceso de formación justamente esta corteza cerebral, esta parte de la corteza cerebral que se ubica justamente por arriba de los ojos, arriba de las cejas, en la parte justamente de la frente. En esa parte encontramos esta parte evolutiva, más evolutiva del cerebro en términos de los mamíferos, en términos evolutivos filogenéticos,
Es el crecimiento más importante y es la parte congruente, la que nos da frenos a nuestras actitudes en el transcurso de nuestro día a día, ¿no? Es la parte importante que en esa etapa de la niñez, si no se ponen límites explicándoles de acuerdo justamente a su propiedad, pues no se va a generar una situación de mayor desarrollo y mayor situación de entendimiento de qué conductas son apropiadas o qué conductas son inapropiadas. Es aquí donde interviene no solamente el aspecto biológico, vemos igualmente la influencia que tienen los aspectos de orden social en relación justamente a los determinantes de conductas que pueden ser socialmente aceptadas o no aceptadas, dependiendo igualmente de la región en la cual nos tocó vivir y la época en la cual también nos tocó vivir. Hoy vemos que la violencia, que es una situación importante a nivel internacional, donde ya no es factible el poder observar y el poder tener ciertas conductas inapropiadas hoy que anteriormente eran propias y que por el proceso de normalización hoy en día son rechazadas a nivel social, ¿no? En nuestro cerebro vamos a encontrar estructuras básicas importantes a nivel del cerebro medio y serían 3 estructuras básicas, ¿no? El hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Cuando se juntan esos 3 elementos, híjole, se hace una verdadera fiesta. Es como si estuvieran igualmente en el sentido de una pachanga importante donde se paga el cover y todo el mundo felices y contento, ¿no? El hipotálamo, que es una especie de amígdala, perdón, de glándula, la cual secreta una hormona, secreta varias hormonas y esas partes neurológicas se convierten en situaciones hormonales. La amígdala que responde justamente a las situaciones de agresividad, de violencia en un momento determinado, y el hipocampo es la parte importante donde se guardan los recuerdos y la memoria en un momento determinado. Es decir, el hipotálamo de alguna manera cuando se generan hormonas en particular, específicamente lo que sería la dopamina que es considerada la hormona de la felicidad, repercute a nivel del lóbulo prefrontal, donde se corta esta comunicación y no hay un sentido de responsabilidad en el sentido de conducta. Esto seguramente todos los hemos experimentado. Cuando te sientes feliz, incrementa justamente esta hormona, la hormona de la felicidad. Y si tú vas a comprar cuando estás feliz, pues vas a comprar más de lo que tenías planeado, porque todo te va a dar gusto en un momento determinado. Esa es la parte importante de esta segregación de esta hormona que nubla la respuesta justamente de la corteza prefrontal, la parte congruente, la parte consciente. En nuestra vida cotidiana no es posible tener una felicidad permanente porque entonces no sería factible la vida, ¿no? Llega un momento determinado que esta hormona se empieza a depletar y tenemos cierta congruencia. Esto también lo observamos justamente en un partido de fútbol cuando vas al estadio, tienes tus compañeros que no conoces, que tienen la misma camiseta, y cuando mete el gol tu equipo, igualmente todo el mundo se abraza, aunque no se conozca, y hasta las cervezas andas invitando. Cuando pasa esta situación de euforia y alegría, pues te das cuenta justamente de esta situación de incongruencia que llegas en un momento determinado a tener, ¿no? ¿Qué pasa con la amígdala? La amígdala es la que responde justamente a las situaciones de conductas inapropiadas, donde hay situaciones en particular que se encienden desde el punto de vista social y hay esta respuesta donde se nubla justamente la corteza prefrontal y tenemos estas actitudes justamente violentas. Si no somos capaces de entenderla y de visualizar estas conductas negativas, se genera un proceso de aprendizaje que se quede en el hipocampo porque es esta situación donde es como si fuera nuestro disco duro y donde se guardan toda esta serie de recuerdos. Es básicamente la situación de memoria. Y aquí hay algo en particular importante, ¿no? El hipocampo es mucho más grande en la mujer que en el varón y por consiguiente la mujer tiene más capacidad memorística que nosotros los varones. En el hipocampo está justamente esta parte de memoria. Aquí vemos justamente en este esquema el mayor crecimiento justamente, ¿no? Y las situaciones de memoria que es mucho más amplia en el hombre que en la mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque no te vas a poner a pelear con una mujer que tiene mayor capacidad memorística y si tú igualmente quieres recordar algún evento, pues ella te va a sacar miles, ¿no? Hay otra estructura importante que es el giro del cíngulo. El giro del cíngulo o circunvalación del cíngulo, que es esta parte que está aquí en verde, es más grande también en la mujer, un 75% más, y ahí vamos a encontrar unas neuronas conocidas como neuronas espejo.
que de alguna manera tienen que ver con la situación de empatía. La mujer, justamente por tener más grande estaria, es mucho más empática ante las situaciones justamente de inseguridad que se llegan a tener otras personas. Cuando una persona, igualmente una mujer, la ve llorando, se vuelve más empática, la calma. Si nosotros, los varones, tenemos una salud mental, cuando ves llorar a alguien, te tranquilizas. Si no hay una situación de salud mental propia, pues vas a tratar de rematar a esa persona, ¿no? ¿Qué le dices? Ah, ahora lloras, ¿no? Y le empiezas a motivar para que llore más, ¿no? No tienes esta situación empática. Cuando sientes esta agresividad y ves que hay una respuesta al llanto, normalmente viene una situación de apaciguamiento por estas hormonas, por estas células que son en espejo y que te dan esta situación de entender la emoción de las otras personas. Cuando no entendemos las emociones, tenemos afalacia. Y la falacia justamente, pues te da lo mismo igualmente el poder pegarle a una persona y no tienes ese sentido de conciencia, ¿no? ¿Por qué le pegaste? Pues porque me ve feo. Pues define que es feo, ¿no? En un momento determinado. Entonces vemos cómo estas situaciones de agresividad tienen que ver igualmente con algunos aspectos biológicos. La corteza prefrontal tiene situaciones en particular que hay que analizar en la etapa justamente de la adolescencia. Encontramos nuevamente esta diferencia de desigualdad. Las mujeres llegan a madurar esta parte de los 20 a los 21 años, mientras que los varones hasta los 24 y 26 años de edad. En la medida que no hay un proceso de maduración, no podemos tener una parte congruente y consciente de todas las actitudes que llegamos a tener. Por eso en la etapa justamente de adolescencia hay más violencia en el varón en particular, porque se enciende esta estructura importante que es la amígdala, y si no hay esta situación de maduración en la corteza prefrontal, pues no hay una respuesta apropiada. Afortunadamente, en la medida que hay un proceso de educación escolarizada, en el caso, por ejemplo, de alumnos del bachillerato, del UNAM, que tienen la fortuna justamente de estar en un medio propicio para que pueda madurar este elemento, pues llegan a tener una mayor maduración más pronta que personas que, por ejemplo, están en un nivel rural donde no tienen acceso a un proceso de educación formal. Lo que no entendemos nos da miedo. Y la primera respuesta al miedo es un acto de violencia. La violencia justamente justifica el miedo. Y se ha perdido en estas nuevas generaciones la forma de comunicación verbal. Hoy en día la comunicación es inmediata a través de mensajes, de emojis, y ya no se utiliza tanto la situación de comunicación verbal. Y eso pues lo podemos observar incluso en el salón de clases, ¿no? Toda la gente igualmente, a pesar de que se ponen reglas, a pesar de que los propios alumnos ponen la regla de no utilizar el celular más que para fines académicos, igualmente, ¿no? Es una situación de hábito, de costumbre social que viene justamente arrastrando esta situación de estar metidos en ese sistema de comunicación, mandando mensajes, escribiendo mensajes, escuchando mensajes, etcétera. Y esta comunicación verbal de grupos que inclusive cuando se reúnen en una comida, en una cena, todo el mundo saca su celular y nadie pone atención justamente a esta comunicación verbal. ¿Qué implica este tipo de situaciones? Se pierden estas comunicaciones cerebrales a partir de que ya no hay estas redes de comunicación en varios elementos de nuestro cerebro, ¿no? Y es lo que está implicando estos cambios en las actitudes sociales que se vienen arrastrando ya de 3, 4 décadas a la fecha, ¿no? Ha cambiado justamente este cableado en el cerebro y por eso tenemos cerebros impulsivos, con poco cerebro prefrontal y que necesitamos dopamina para sentirnos feliz, ¿no? Algo que nos motive, ¿no? Y hoy en día las generaciones igualmente lo que realizan, tiene que haber una situación de motivación para que se genere dopamina y que por lo consiguiente igualmente pueda moverse en ese sentido, ¿no? Hay otra hormona importantísima que es la testosterona, hormona masculina, que hace que justamente el pelaje sea mayor y más musculoso se vea justamente el varón o el macho en términos generales, porque igualmente la testosterona implica en animales inferiores, mamíferos inferiores, donde se incrementa justamente el pelaje y el sistema muscular se vuelve mucho más intenso
que nos permite justamente la situación de ser más territoriales, poder defender justamente nuestros elementos, ¿no? Vienen de este proceso evolutivo. En el varón, además, esta situación que implica este proceso evolutivo genera este tipo de violencia. Entre más testosterona, más agresión existe y tiene que ver con este proceso de generar una situación de protección a la especie humana, ¿no? Pero la testosterona viene disminuyendo a partir de los 30 años a promedio de edad, empieza este decaimiento de esta hormona. Y eso explica el por qué en etapas tempranas, en etapas de la adolescencia, hasta los 30, 35 años de edad, hay más violencia que después de esa etapa. Ya no se diga igualmente en la tercera edad, donde los niveles de testosterona prácticamente están abatidos en más del 50%, y eso va a generar que estas gentes en esta etapa de vida, la gente sea mucho más tranquila, menos violenta. No es que se haya aprendido en muchas ocasiones, ¿no? El tipo de conductas que debemos de tener que sean apropiadas, o no, que de alguna manera intervienen estos aspectos de raciocinio, ¿no? Pero también tiene que ver con los niveles de testosterona que llegan a disminuir de manera importante. Esta es una situación que se da también desde el punto de vista biológico, ¿no? Entre más testosterona, hay más impulsividad y más amígdala, más impulsividad. Somos rápidos, somos irreflexibles. Y cuando nos enojamos, esta amígdala cerebral se activa, es como si prendiéramos un foco y se incrementa justamente la situación fisiológica que nos comunica con áreas de motoras para generar justamente esta situación de querernos defender, pero también igualmente se genera dopamina que en un momento determinado nubla esta parte congruente y consciente que sería el lóbulo prefrontal. La impulsividad va relacionada con la cantidad de dopamina. A más dopamina nos quita lo congruente y lo lógico y lo objetivo. Esto implica también igualmente el uso de ciertas sustancias adictivas que nos incrementa la dopamina. Y por eso también se explica por qué una persona que de alguna manera consume alguna droga, el mismo alcohol, en alguna etapa justamente del alcoholismo la gente se vuelve agresiva porque hay mayor cantidad de dopamina y moviliza básicamente el lóbulo prefrontal. Hay estudios muy serios que han determinado que el proceso de meditación disminuye aproximadamente un lapso de 3 meses el tamaño de la amígdala cerebral. La meditación también nos ayuda a tener elementos de reflexión, de ser más conscientes en nuestras actitudes, a ser más compasivos y tener mayor empatía, que son elementos importantes para poder disminuir justamente este tipo de actitudes negativas, ¿no? Hay que enseñar a nuestros alumnos, hay que enseñar a nuestras familias a meditar, y eso está demostrado científicamente, ¿no? A través de tomografía axial computarizada se ve igualmente la disminución de la amígdala, y no solamente la situación biológica, sino también el aspecto psicológico. Se observa que esta gente se vuelve mucho menos agresiva. De ahí la importancia de la meditación, ¿no? Hoy sabemos también que hay otra sustancia química importante, que es la adrenalina y la noradrenalina. La noradrenalina es el precursor de la adrenalina y que nos mantiene en un momento determinado activo. Tenemos cierta cantidad normal, aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana, se incrementa esta sustancia química, que es la que de alguna manera nos mantiene activos y demás. Pero también se ha visto en estudios que tienen que ver con la depresión, que la noradrenalina juega un papel importante en ese sentido, ¿no? Hay que aprender a controlar esos procesos de mayor incremento de adrenalina que nos genera las situaciones de estrés. Un estrés continuo le llamamos distrés, y estas personas que no tienen esta capacidad justamente de manejar el estrés cotidiano que nos alerta y nos pone en activo, y que cuando no lo podemos controlar le llamamos distrés, y que hay un incremento de estas sustancias químicas de manera importante, es cuando igualmente se genera una situación de irritabilidad, y esa irritabilidad nos lleva a generar situaciones de violencia, ¿no? Los 10 primeros minutos cuando se incrementan estos son fundamentales para este fenómeno de violencia. Por eso es importante, cuando una persona la vemos en ese sentido, demasiado estresada, a ver, tranquilo, con calma, respira profundo, ¿no? Lentamente, y eso ¿por qué nos sirve y por qué igualmente tranquiliza a la gente? Nuestro cerebro es un elemento que requiere una cantidad importantísima de oxígeno. Ningún órgano
recibe la cantidad de oxígeno como el cerebro. Aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos llega a nuestro cerebro. Y hay emociones que se incrementa justamente el gasto energético que tiene que ver con el consumo de oxígeno y evidentemente de glucosa, ¿no? De alguna manera, una persona que tiene ciertas emociones gasta mayor energía, pero en particular de todas las emociones, la que mayor gasta energía es el llanto. Una persona que llora no tarda más de 10 minutos en llorar de manera continua y habitualmente cesa. La única especie animal que da interpretación al llanto somos nosotros los seres humanos y que se hace a través justamente del cíngulo. En particular, ya mencionamos, la mujer tiene mayor grande esta área cerebral y por eso igualmente tiene mayor interpretación justamente a las emociones, en particular justamente a las situaciones de sufrimiento. Ya mencionamos estas neuronas en espejo que nos, de alguna manera nos tranquilizan. Es importante igualmente reconocer estas áreas para poder generar la empatía. Se menciona que la corteza prefrontal izquierda suprime estas emociones negativas y fortalece la corteza prefrontal izquierda. La derecha tiene respuestas más inmediatas que la izquierda y es la que está en un proceso de pensamiento más lógico. Ahí es donde se da el lenguaje en el lado izquierdo y el entendimiento de las palabras también se dan en el lado izquierdo. De alguna manera, cuando igualmente hay una situación de emociones y tratamos igualmente de disminuir esta situación de tensión, la situación de abrazar a la persona, de hablarle con palabras, de alguna manera igualmente disminuye esta situación de emociones negativas. De ahí la parte importante también del sistema de comunicación verbal, pero también igualmente del lenguaje corporal a través igualmente de el abrazo que te genera otra sustancia química importante conocida como oxitocina. La oxitocina es una hormona que tiene que ver con el apego. A mayor abrazos, a mayor igualmente empatía, se genera mayor oxitocina y esto disminuye los actos de violencia. Cuando hay estas relaciones de pareja y estos pleitos que se dan entre las parejas adolescentes, cuando hay empatía, igualmente abrazas a la pareja y empieza una situación de calma y de raciocinio para tratar de solucionar los problemas, ¿no? Hoy entendemos esta importancia que tiene la corteza prefrontal, donde se hace responsable en este proceso consciente. De alguna manera vamos modificando esta serie de conexiones que se tienen justamente con esta área. Hoy sabemos que la empatía juega un papel fundamental y tiene que ver mucho con este tipo de situaciones para disminuir los procesos de violencia, ¿no? Cuando hablamos de aspectos fisiológicos, sabemos que hay factores que son detonadores de la violencia. Por ejemplo, cuando se tiene hambre, a mayor hambre, mayor irritación y más violento te vuelves. Ninguna persona igualmente le preguntas cuando tiene hambre, igualmente, pues, ¿cómo te sientes, Raúl? Pues me siento con hambre y me siento feliz, evidentemente, ¿no? Hay una respuesta negativa, ¿no? Que va relacionada justamente en la agresividad con la falta de alimento que te ocasiona justamente el hambre. Y esto en particular en los pacientes diabéticos es mucho más notorio, porque su metabolismo está cambiando. Otros elementos importantes serían las orexinas, que son sustancias químicas que se elevan muchísimo cuando nos desvelamos. Hagan un análisis de cuando ustedes se desvelan y al día siguiente igualmente cómo amanecen irritables. Esta irritación te genera igualmente que cualquier circunstancias en la vida cotidiana despierten situaciones de agresividad y si de alguna manera tienes estos procesos de aprendizajes, vas a generar situaciones de violencia, ¿no? Esta situación de irritación se debe justamente a eso, ¿no? Aquí hay unas situaciones importantes para poder entender que las conductas agresivas, las conductas de violencia, tienen aspectos biológicos, pero también tienen una carga importante desde el punto de vista social por este proceso de aprendizaje que se da. Y intervienen también aspectos psicológicos. Está muy relacionada justamente las situaciones de violencia también hoy en día que se ha incrementado a partir de la pandemia, mayor número de personas con depresión, que eso ya estaba estudiado desde hace 20 años. Se mencionaba que aproximadamente en el 2017, 2018, iba a ser la primera causa de incapacidad del proceso de depresión. Se incrementó notablemente a partir de la pandemia y hoy vemos justamente muchas gentes con depresión y se incrementará de alguna manera
más los actos de violencia si no hacemos algo para disminuir este problema importante de salud pública, ¿no? Finalmente, para terminar con esta charla, hablamos de las declaraciones universales de los derechos humanos, donde toda persona nace libre, iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben tratarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí va un mensaje claro justamente de la situación que tiene que ver con las conductas que debemos de tener en nuestra sociedad para disminuir justamente este tipo de situaciones negativas y mejorarnos como seres humanos. Esto viene en el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos y recordemos que igualmente esto también viene en nuestra Constitución Política de nuestro país, donde todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte. Viene en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo 1. Entendamos pues que entonces la situación de respeto, de empatía, de conciencia de nuestros actos, de analizar igualmente las situaciones negativas que hoy socialmente son rechazadas y que tenemos que modificar para no normalizar esas actitudes. Observemos cómo el proceso de desensibilización se da en nuestro cerebro. Ninguna persona se va a envejecer cuando te ves en el espejo, a menos de que veas igualmente una fotografía que tiene años, vas a ver ese proceso de crecimiento y de envejecimiento que al finalmente pues, es una parte característica de todo ser humano. En 10 segundos normalmente desensibilizamos, aunque tengamos la misma respuesta, va decreciendo, el mismo estímulo, perdón, va decreciendo la respuesta. Esta parte de sensibilización normaliza todas las conductas que normalmente observamos y es parte de este proceso que explica justamente el porqué la normalización de los actos de violencia. Hagamos conciencia de esas actitudes para modificar nuestras conductas. Pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco enormemente la bondad de su atención y espero que igualmente haya quedado claro lo que queremos dar en este mensaje. Muchas gracias, buenas tardes, buen día.